Buenas tardes. Voy a tratar ahora el siguiente capítulo. Le voy a llamar la quinta parte de la teoría universal. Voy a tratar los demás planetas. En el capítulo anterior traté la Tierra. Hoy voy a tratar el caso de los planetas Mercurio y Venus. Para irnos en orden, hice una excepción con la Tierra porque pues es nuestra casa. Empecemos. Si los planetas están colocados en sus órbitas alrededor del Sol de acuerdo a su densidad, entonces el más denso es Mercurio, y en ese orden le siguen Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, etc. Aquí quiero aclarar algo. La densidad de los planetas debe de considerarse incluyendo sus atmósferas, porque a final de cuentas las atmósferas forman parte del planeta original, cuando estaban fuera del sistema solar y que eran esferas negras errantes. Esos gases que ahora los conocemos como gases de sus atmósferas, eran sólidos, compactos en su superficie externa de cada planeta. Y cuando se acercaron a cada uno, cuando se acercaron a su posición, atraídos por el Sol, fueron cometas. Y muy probablemente perdieron algo de masa, algo de sus atmósferas en la aproximación. Elementos mucho más ligeros que los que ahora tienen sus atmósferas. Un caso de Mercurio es muy denso y tiene una atmósfera casi muy pequeña, imperceptible, porque quizás no su capa externa fue llenada con muy pocos gases. Entonces todo su volumen debe ser considerado para calcular su densidad. Por eso considero que Mercurio es el planeta más denso. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y es el más denso. El agujero negro que lo formó absorbió una enorme cantidad de materia que comprimió fuertemente. Su núcleo, sumamente compacto y frío, está compuesto por elementos más densos que los núcleos de los demás planetas. Debido a esto, por la gran fuerza de atracción de su núcleo, puede mantener hielos polares, resistiendo el calor del Sol. Su superficie es más compacta que la de Venus, la Tierra y Marte, y por lo tanto libre de polvo. Su eje magnético debe ser difícil de afectar. Quiero decir que quizás Mercurio permanezca casi muy parecido a como era antes de su aproximación al Sol. Es tan compacto que la afectación de los campos magnéticos de los demás planetas o del Sol no afectó su núcleo. Simplemente, de acuerdo a su densidad, tomó su posición respecto del Sol. Atraído por la gravedad del Sol, por el campo magnético del Sol, pero repelido por el estado superconductor de su núcleo. Ahí tenemos a Mercurio, capaz de contener hielos polares estando tan cerca del Sol. Es un ejemplo de cómo son los ejes magnéticos de los planetas. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol. Sin embargo, su temperatura superficial es mayor que la de Mercurio,
debido al efecto invernadero causado por su delgada y densa atmósfera, a su alta densidad y a su relativa proximidad al Sol. Venus es un planeta muy denso porque el agujero negro que lo formó partió de elementos más densos que los que formaron el núcleo de la Tierra. La materia de su núcleo está más comprimida que en la Tierra, pero menos que en Mercurio. Su frío y compacto núcleo quizás pueda mantener elementos, hielos polares, es decir, mucho, pero elementos de su atmósfera en estado sólido o compuestos de su atmósfera en estado sólido en los polos, como en la Tierra, o al menos menores temperaturas en esas regiones. La superficie es más compacta que en la Tierra y quizás libre de polvo, pero los bruscos movimientos del eje magnético durante su aproximación al Sol fracturaron el planeta y prácticamente su campo magnético es nulo. Venus tiene que volver a reconstruir su campo magnético. Este planeta es un ejemplo de la necesidad de que los cuerpos que orbitan alrededor de las estrellas tengan un núcleo en estado superconductor, pues como para poder hacer posible el efecto Meissner con el Sol, pues como se sostiene en su posición sin campo magnético, el viento solar por sí solo no podría evitar que el planeta termine en la superficie del Sol. Aquí voy a extender un poquito en Venus. Venus, más adelante en otros capítulos, voy a sugerir un orden de aproximación de los planetas a formar el sistema solar, de aproximación de cada uno de ellos. El orden. Para mí, Venus es un planeta en evolución. Venus es un planeta que aún está cambiando. Para mí, Venus fue el último en llegar al sistema solar. Por sus condiciones, como se ven, Venus no tiene lunas. Mercurio tampoco, pero no las necesita, porque es sumamente compacto y prácticamente intacto desde su aproximación muy lejana, cuando era un planeta errante. Pero Venus sí tiene atmósfera, es una atmósfera muy densa, de compuestos, es un planeta en evolución. Para mí fue el último en llegar. Quizás si los cálculos de los científicos son exactos, quizás la llegada de Venus tiene una edad de 65 millones de años. Quizás la llegada de Venus a tomar su posición actual fue la causa de las extinciones masivas, como la de los dinosaurios, que los científicos dicen que fue hace 65 millones de años. Quizás esa es la edad de Venus. Para mí sí. Para mí Venus fue la causa. El tiempo, del tiempo, ¿quién lo puede saber? Los cálculos actuales, ¿quién puede decir que son exactos? Quizás es mucho más joven, mucho menos tiempo que lo que dicen 65 millones de años, quizás mucho menos. Venus tiene que volver a componer su evolución, tiene que formar, reconstituir su campo magnético, que no va a ser más fuerte que el de la Tierra, porque su liberación de masa no fue tanta como la de la Tierra. La liberación de su atmósfera, de los gases de su atmósfera, el tamaño de la atmósfera de Venus no es tan grande.
como la de la Tierra. Tiene que volver a reconstruir su campo magnético, acomodar su núcleo. Y poco a poco veremos a Venus con un campo magnético fuerte y en evolución completa de su atmósfera y de su superficie. Venus, como dije hace rato, no tiene lunas, pero cuando reconstruya su campo magnético, puede tenerla. Yo dije anteriormente que todos los planetas deben saturar su campo magnético con lunas, que son el equivalente al, a la masa de su atmósfera. Como nuestra Tierra solo tiene una, pero enorme luna. Nosotros podemos calcular la masa de nuestra Tierra y es equivalente a la masa de la Luna. Solo que nuestra Tierra, cuando se aproximó al Sol, perdió también parte de su atmósfera. Así pasa y pasará con Venus. Los eventos catastróficos de aproximarse un nuevo planeta al sistema solar interno, como lo hizo Venus, afectó fuertemente a la Tierra y a Marte. Venus tiene una particularidad. Tiene un movimiento de rotación inverso al de todos los demás planetas. Si fue, nadie lo puede explicar, pero yo creo que sí, considerando esta teoría universal que propongo. Imaginemos un juego. ¿Recuerdan un juego de pinball? Las maquinitas que con un resorte lanzan una posta metálica y empieza a rebotar con sonidos y te da puntos y eso. Imaginen eso en el caso de Venus aproximándose al sistema solar, siendo afectado por todos los campos magnéticos de los planetas externos y luego por la Tierra, por Marte. Obviamente fracturó el planeta y como la Tierra se fracturó también las placas tectónicas. Pero es tan compacto Venus que conservó su compacto y frío núcleo para hacer posible su posición, el efecto Meissner con el núcleo del Sol en la posición que tiene actualmente. Imaginemos esa afectación enorme de esos campos magnéticos de los demás planetas que hizo girar en ese sentido a Venus. Imaginemos un abanico de techo, un ventilador casero en el techo. Lo prendemos en la velocidad más baja y empieza a girar lentamente, en el sentido que debe de ser. Pero si nosotros le damos con fuerza un giro en sentido contrario, a las aspas, va a girar en sentido contrario, en contra del sentido que debe de ser. Y va a girar así, no sé, segundos. Pero al terminarse la inercia que le proporcionó la fuerza que
que le dimos volverá lentamente a girar en el sentido correcto. Quiero decir, actualmente Venus gira muy lentamente en sentido contrario. Pronto me refiero en términos universales del tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Cientos, miles, millones de años. Se detendrá y empezará a girar en el sentido correcto, en el sentido de los demás planetas, y empezará su evolución y empezará también a evolucionar su campo magnético. Obviamente, eso afectará a los planetas vecinos y nuestra Tierra. Venus es un planeta en evolución. En otro capítulo platicaré más de Venus y también de las lunas de los demás planetas. Termino aquí, Mercurio y Venus. Muchas gracias.